veces las batallas, los combates, se dan de una manera soterrada, de una manera un tanto encubierta. El lunes de hace una semana, la encuesta que hace Banco de México reveló que la principal preocupación de los analistas de las empresas de correduría económica que son consultados mes a mes por el Instituto Central tiene que ver con el tema de la inseguridad, de la falta del respeto a la ley que tenemos los mexicanos, que bien lo define el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como un tema que es cultural. Vivimos en un país donde, desgraciadamente, los altos son opinables. Las reglas de tránsito son para los otros, no para nosotros. Y eso lo llevamos hasta los límites de la empresa. Y esto se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los grandes limitantes al crecimiento de la economía del país. Tenemos un marco que genera no solo corrupción, sino que es altamente violento. Y eso es uno de los principales frenos que tenemos en la economía. Si no lo entendemos, si no actuamos en consecuencia, seguiremos atorados. Y hoy regresan las señales en contra de esa violencia. La OCDE reconoció que los problemas de inseguridad y violencia limitarán los beneficios de las reformas estructurales aprobadas en México. La directora del gabinete del organismo afirmó que a escala estatal parece no haber suficiente capacidad, coordinación ni instrumentos para enfrentar los retos que implica el problema de la inseguridad. Destacó que el verdadero desafío del país recae en el fortalecimiento institucional y adelantó que harán una revisión a la baja de su previsión de expansión del PIB, más acorde con la del Banco de México. Incluso, durante la semana pasada vimos cómo el presidente de la República, el secretario de Hacienda, el secretario de Economía y el gobernador de Banco de México hablaban de que la violencia está controlada, el trabajo del Estado es enfrentar a estos grupos de delincuentes y hacer cambios fundamentales a la ley. El combate a la corrupción, que hay que recordar que cuando Enrique Peña Nieto era candidato, todos los candidatos a la presidencia de la República firmaron un pacto con el Consejo Coordinador Empresarial, en el cual no solo se hablaba de las reformas estructurales, sino de esta transparencia, de este combate a la corrupción. Y hoy, el Consejo Coordinador Empresarial retoma el tema, vuelve a sacar el tema de que tenemos una gravísima debilidad institucional, que somos un país donde a veces las instituciones se convierten en un obstáculo serio, en un problema para el crecimiento de la empresa. ¿Y a esto qué se refiere? Que hay corrupción, que hay ineficiencia, que hay ineficacia y que todo redunda en problemas en contra del crecimiento de la economía. El lunes comenzó este debate, hoy se mantiene. El Consejo Coordinador Empresarial consideró que las instituciones en México, en lugar de ser un factor que aliente al crecimiento económico, suelen ser un obstáculo. Destacó que la visión que se tiene de México en el mediano y largo plazo es mejor que otras economías de la región gracias a las reformas estructurales que se han realizado. Señaló que es necesario reforzar factores como la confianza en los políticos, cargas de regulaciones gubernamentales y la confiabilidad de las policías para ampliar el potencial de crecimiento en el país. Hoy encabezamos esta nota como OHL desmiente, pero desmiente lo accesorio, lo falso, desmiente lo que no es importante y trascendente. La semana pasada, como lo informamos oportunamente en este espacio, se dieron a conocer unas grabaciones que son francamente siniestras. Funcionarios hablando y reconociendo corrupción. La empresa en su estrategia de relaciones públicas ha dicho, bueno, no, son grabaciones ilegales, son espionaje industrial. No, son mentiras lo que están diciendo. Y ahora se dedican a otro desmentido verdaderamente absurdo. Si no, no queremos vender nuestra operación en México. No tenemos problemas con el viaducto bicentenario, dijeron el viernes, y no pensamos dejar esa concesión. Pues claro que no, les genera el 30% de los ingresos y están cobrando como si hubieran hecho ya 3 etapas cuando solo han medio construido 1.5. El tema en el caso de OHL es una gran corrupción.
Es difícil comprender por qué en estos momentos no el gobierno federal, no los gobiernos de los estados han intervenido en la operación de esta empresa, porque hay evidencias, hay confesiones de sus altos directivos de que le están robando a los mexicanos. Ante las evidencias de audio sobre actos de corrupción en la operación del viaducto Bicentenario, que representa el 30% de los ingresos de OHL México, el gobierno del Estado de México congeló el precio de esa vía y adelantó una investigación a fondo para deslindar responsabilidades. OHL España negó versiones en el sentido de que podrían vender su filial mexicana ante las diversas imputaciones de corrupción. Las acciones de OHL bajaron hoy 5.13%. Dentro de la reforma energética, la Ronda 1 es verdaderamente importante. En ella vemos cómo empieza a hacerse la operación de privados junto con Pemex en alguna parte, y en esta que hoy se define es los privados que van a entrar solos. Se trata, como decía la semana pasada la Comisión Nacional de Hidrocarburos, de una parte muy importante. Se trata de yacimientos petroleros en tierra, más o menos fáciles de operar, que le permitirán a las empresas mexicanas nuevas o las que ya operan tomar experiencia, ir aprendiendo. Ese es el valor de esta tercera vuelta de la Ronda 1. Que se trata de campos más o menos sencillos, más o menos fáciles de operar, que permiten ir teniendo conocimientos necesarios para entrar a operaciones mucho más grandes. Si no se hace de una manera adecuada, si no se entiende, podría haber problemas mayores. Lo cierto es que en esta licitación, a la cual hay registrados más de 36 postores, lo que se va a buscar no es aumentar la producción de petróleo de una manera muy importante, tanto como lograr algo que es mucho más importante: desarrollar talento mexicano privado para la extracción de petróleo. La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la tercera convocatoria de la Ronda 1 de 26 campos en tierra que serán licitados en un concurso internacional que otorgará contratos de licencia para cada proyecto, a diferencia de las dos anteriores convocatorias. En este modelo, el contratista que resulte ganador el 15 de diciembre no compartirá la producción, para lo que pagará regalías e impuestos al Estado. Los 26 campos suman en total reservas por 2.500 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. El 1 de enero de 1994, México pasó de ser una de las economías más cerradas del mundo a entrar en una dinámica de apertura comercial. Con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México abrió las fronteras de una manera increíble. Pasamos, como le decía hace un momento, de ser una economía cerrada, con un modelo de sustitución de importaciones, con todos los problemas que eso conllevaba, a ser una economía muy abierta. Sin embargo, no hemos logrado dar el siguiente paso, el paso importante: una economía debidamente diversificada. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sin lugar a dudas, fue muy exitoso. Pero el impacto que han tenido todos los demás tratados de libre comercio ha sido menor, ha sido, en el mejor de los casos, limitado. De todos los tratados de libre comercio que tiene el país, el segundo en importancia es el que contamos con la Unión Europea. Ha llegado el momento de renegociarlo, ha llegado el momento de volver a hablar sobre él y ver cómo le podemos hacer para que funcione de una mejor manera. No sirve de nada, o no sirve de mucho, diría yo, tener una gran apertura si seguimos muy concentrados y muy dependientes de la economía de los Estados Unidos. La Unión Europea y México lanzarán negociaciones este año para firmar un nuevo acuerdo de libre comercio. Basándose en un pacto con México del 2000, la Unión Europea, que es el segundo mayor socio comercial de México después de Estados Unidos, espera lograr una zona transatlántica de libre comercio y ayudar a establecer reglas comerciales globales antes de que China lo haga. El nuevo tratado podría abrir aún más los mercados de servicios y permitir a las empresas presentarse a licitaciones públicas en sus respectivos países. La Comisión Nacional del SAR es, sin lugar a dudas, la instancia del gobierno federal que más y mejor está haciendo por la educación financiera. Y lo hacen desde dos puntos de vista: desde el tomar medidas operativas en el cortísimo plazo para mejorar las pensiones, para disminuir las comisiones que se cobran, así como con la información que van teniendo quienes están en este sistema.
no solo se les ofrecen herramientas reales, como poder hacer aportaciones al Fondo Voluntario de Retiro a través de tiendas de conveniencia como 7-Eleven, sino que además se va planteando una agenda de largo plazo. La semana pasada explicaban al Congreso que hay que tomar medidas con los fondos universales de pensiones y hoy en su blog ponen sobre la mesa algo que a mí me resulta fundamental y ojalá nos detengamos un tiempo a analizarlo. ¿De quién depende el buen retiro de un trabajador? ¿Del patrón? ¿Del Estado? ¿O depende del propio trabajador y de las medidas que tome? Y no solo es esperar que elija una Afore, que se cambie una vez al año, una de mayor rendimiento y todo este tipo de cosas, sino tomar decisiones inteligentes. Y el discurso de la Comisión Nacional del SAR, de recordarle a las personas que deben hacer por ellas mismas buscar una buena pensión, es un discurso muy atractivo. Lástima que vivimos en un país donde muchos siguen esperando al papá gobierno. La CONSAR señaló que en México el ahorro para financiar el retiro depende de las propias decisiones de los trabajadores. Destacó que se debe elegir una Afore valorando el rendimiento y comisiones que genere, efectuar aportaciones voluntarias a lo largo de toda la vida laboral, permanecer cotizando en el sector formal para alcanzar una densidad de cotización lo más cercana posible al 100% y hacer todo lo posible para no efectuar retiros parciales de la cuenta del SAR, a menos de que se trate de una verdadera emergencia. Hace una semana y un día se dio uno de los cambios más rápidos e impactantes que ha tenido el BBVA y yo diría la banca en el mundo. Cambiaron a su comité de dirección para convertirse, dicen, en un banco digital. Los impactos en México han sido verdaderamente fuertes. Uno de ellos es que Ignacio de Champs, quien fuera director, un alto directivo del BBVA a nivel mundial, regresará a México para ser contratado por alguna otra empresa seguramente. Que el director, Rodero, no solo se va a encargar de la operación en México, sino en una gran cantidad de países. Bancomer se suma a las instituciones que están moviendo directivos y descuidando la competencia doméstica. Gracias, que le vaya muy bien. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.